Así lo dicen Oscar. Murió en Bolivia el general Gary Prado a los 84 años de edad. Fue el hombre que hizo pública las palabras que demostraron la falsedad y cobardía del Che Guevara en el momento que se entregó al ejército boliviano. A veces pienso, ¿qué pasaba por la mente en los últimos momentos en las vidas de los muchos cubanos que murieron ante el paredón de fusilamiento por órdenes de un extranjero llamado Che Guevara? La más cruel de las ironías es que fue un aventurero que se aferró al comunismo no por convicción, pero por oportunismo, quien dictara la sentencia que los llevaba a la muerte. Más escalofriante es pensar en la satisfacción de este asesino cada vez que antes de los amañados juicios del comienzo de la revolución ya él había dictado sentencia. Ese va de a viaje. Consecuente con la carta que le envió a su padre estando en la Sierra Maestra cuando fusiló a su primera víctima, y ahí está la foto, le dijo: hoy maté por primera vez y he descubierto que me gusta matar. Quizás el Che Guevara representa para sus víctimas el único de ese engendro de fascinerosos que arribó al poder por la fuerza, no de sus convicciones, sino de la violencia y el terrorismo que practicaron, que al menos hubo justicia. Los que hoy quieren ser sacados de la lista de países que lo practican, comenzaron poniendo bombas en cines, en nightclubs, secuestrando no solo a cubanos, también a marines americanos en la base de Guantánamo. Y así todo convencieron a los americanos para que no le vendieran armas a Batista para combatirlos. La maquinaria propagandística, la histeria colectiva y la envidia que prevaleció desde el mismo 1 de enero del 59 fue tan culpable de alentar a criminales como el Che Guevara y a los hermanos Castro a fusilar, matar a ciegas, gracias a un pueblo que les aplaudía y pedía paredón a gritos en las calles. Lamentablemente esa revolución, que como una rueda ardiente le ha pasado por encima al país y a los cubanos, ha permitido, gracias a los cómplices y a la represión, que los culpables como Fidel Castro mueran de ancianos en una cama con buen colchón y aire acondicionado. Por eso la ejecución del Che Guevara ha sido quizás el único acto de justicia contra una cúpula corrupta y sus herederos que han escapado hasta el momento la justicia. Che Guevara hoy es el lamentable recuerdo de un hemisferio que, al no tener un Mickey Mouse y nunca haber visitado Disney World, entonces se ponen camisetas con su rostro. Después de todo, si un ratón es popular, ¿por qué no una rata? Fidel Castro lo utilizó como su alter ego y lo envió a batallas que jamás tuvo el valor de librar. Desde África hasta el continente americano, el Che Guevara era el poster boy de la guerrilla y la subversión. El pueblo cubano vivía con una libreta de racionamiento para que Fidel Castro viviera sus fantasías bélicas a través del aventurero argentino. Hasta que llegó a Bolivia, donde un gobierno democráticamente electo combatió una guerrilla extranjera que no tenía razón para invadir su territorio. El Che Guevara fracasó en Bolivia como en todas partes. Jamás se le unieron los campesinos y fue uno de ellos el que delató su presencia en la zona. Y así fue capturado por el batallón del entonces capitán Gary Prado. Había llegado el final del hombre que representaba la guerrilla, la violencia, el que predicaba que había que morir por una causa, enviando a jóvenes a derramar su sangre sin razón, pero eso sí, con un odio que según él los convertiría en una cruel y fría máquina de matar. Al rendirse aquella tarde, el 8 de octubre, el mito del máximo guerrillero moría. Cayó sin gloria, sin prestigio y desleal a su propia prédica. Un revolucionario triunfa o muere. En el momento de su captura, sus palabras fueron la negación de la magia guerrillera. Soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto. Pidió agua, un cigarro y el cuento de quien lo ejecutó, que el quebrantado guerrillero había dicho: disparen al pecho que aquí hay un hombre, fue solo eso, un cuento. El cubano Félix Rodríguez, parte del ejército americano como entrenador en Bolivia, me contó que habían aviones disponibles para trasladarlo a Panamá. Mantener al Che Guevara vivo era de suma importancia para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Según Félix, hubiese sido relativamente fácil no cumplir las órdenes,
pero no le habría hecho eso a los militares bolivianos a quienes había dado su palabra. Fue entonces cuando recordó la historia cubana. Fulgencio Batista le había perdonado la vida a Fidel Castro y el resultado fue nefasto para Cuba y América Latina. Era la decisión del gobierno boliviano. Les había invadido su territorio. También pensé, dijo, que si yo le salvaba la vida al Che Guevara, algún día tendría que enfrentar mi conciencia con la responsabilidad de haber cometido un grave error, y recordé cuántos de mis compatriotas habían muerto por sus órdenes cuando era él el jefe de la fortaleza de la Cabaña. Después el mito, pero ya muerto. Y para nosotros los cubanos, los que crecimos sabiendo de la crueldad y los crímenes del Che Guevara, habrá siempre agradecimiento para el presidente Barrientos y el general Gary Prado por llevar a la justicia a quien tanta sangre derramó y tanto odio sembró. Hoy podrán ponerse una camisa sin saber por qué, poner un decadente afiche en un dormitorio estudiantil, pero la fría maquinaria de matar dejó de hacerlo gracias a quienes no toleraron que les invadiera su país y le dieron la respuesta adecuada. El que a hierro mata, a hierro muere. Al menos así dice el viejo refrán. Así lo dice mi Oscar.